Si estás en superioridad de 10-1, rodea a tu enemigo. Si es de 5-1, atácale. Si es de 2-1, divídele. Si las fuerzas son iguales, puedes emprender el combate. Si numéricamente eres inferior, debes ser capaz de batirte en retirada. Sun Tzu, el arte de la guerra. Bienvenido a este resumen, parte del curso Planeación Estratégica. En esta ocasión, revisaremos dos tipos de estrategias que suelen ser evitadas por las organizaciones. Sin embargo, estas estrategias son muy importantes para reagrupar las fuerzas y escoger mejor los mercados o nichos de mercado en las que las organizaciones desean competir. Se trata de las estrategias defensiva y de retirada. Mi nombre es Roberto Villaseñor y espero que este resumen conceptual sea de utilidad. Una vez establecida una ventaja competitiva, esta puede ser erosionada por la competencia hasta su desaparición. El liderazgo en costo puede ser imitado por la competencia mediante economías de escala, mejoras en las técnicas de producción y disminución en los costos en general. El liderazgo por diferenciación puede ser contrarrestado por la competencia a través de mejorar el diseño de sus productos e invirtiendo en innovación y desarrollo. Para evitar que la ventaja competitiva de una organización se diluya y prolongar el mayor tiempo posible sus fuentes de supremacía, las organizaciones deben recurrir a estrategias defensivas. Sin embargo, no hay una ventaja competitiva que dure permanentemente. Toda ventaja competitiva con el tiempo se ve comprometida, amenazada, debilitada, rebasada y hasta puede volverse irrelevante. De hecho, cuando las organizaciones carecen de ventajas competitivas en mercados atractivos o sus rivales son demasiado fuertes, o bien cuando compiten en industrias poco atractivas, es pertinente diseñar estrategias de retirada. En primer lugar, mencionaremos estrategias defensivas. Las estrategias defensivas tienen por objetivo proteger durante el mayor tiempo posible las ventajas competitivas estratégicas de una organización frente a sus rivales. Entre estas podemos contar las siguientes. Primero, ensombrecer o enmascarar el desempeño superior de una organización para dificultar que sus rivales no puedan identificar a una organización exitosa hasta que sea demasiado tarde. Cuando una industria es atractiva por las utilidades que genera, es natural que posibles competidores quieran ingresar a dicha industria o nicho específico de mercado. Una estrategia a la que pueden recurrir las organizaciones que disfrutan de una industria atractiva es ocultar, ensombrecer o enmascarar precisamente lo atractivo de dicha industria. Esto incluye no publicar datos que denoten el éxito financiero en una industria específica, o bien no realizar acciones que evidencien las ganancias que deja un nicho de mercado. Una segunda estrategia defensiva es enviar a los competidores señales de acciones agresivas que los disuadan de imitar nuestras ventajas competitivas o bien de ingresar a una industria atractiva. Una forma de lograr esta estrategia es disminuir significativamente los costos y precios de un producto o servicio, de manera que los competidores potenciales comprendan que para competir tendrían que ofrecer productos y servicios de bajo costo y por lo tanto con utilidades pequeñas. Esto equivale a recurrir a la teoría del límite de precios, la cual sugiere que si una organización tiene posición fuerte en un mercado, es conveniente que fije los precios de sus productos a un nivel bajo de manera que no sean atractivos para los competidores. En realidad, cualquier medida que haga saber a la competencia que incurren en costos insostenibles en dicha industria, mercado o nicho, ayudará a disuadirlo de imitar la ventaja competitiva de una organización. La tercera estrategia disuasiva podría ser anticiparse acaparando todas las oportunidades explotables de una industria, de manera que los competidores potenciales no vean atractivo ingresar a dicha industria. Esta estrategia defensiva puede lograrse de las siguientes maneras. Primero,
inundar la industria con productos y servicios iguales o similares de manera que prolifere la oferta. Por ejemplo, una empresa puede crear varias marcas o variantes de un mismo producto que compitan entre ellos, dando la impresión de que ya existe mucha competencia. Segundo, acaparando propiedad intelectual aunque no vaya a utilizarse. Por ejemplo, una empresa en la industria de los relojes deportivos puede crear, solicitar o comprar un número significativo de patentes de manera que sus competidores prácticamente no puedan incursionar con innovaciones en el mercado sin ser demandados. Cuarto, ambigüedad causal. Para que una organización imite o adquiera la ventaja competitiva estratégica de otra organización, es requisito indispensable primero identificar dicha ventaja. Una forma de defenderse de dicha imitación es crear varias ventajas competitivas de manera que los competidores no puedan identificar fácilmente cuál de todas es realmente la que permite un desempeño superior de la organización bajo estudio. Es decir, la competencia debe ignorar cuál es la verdadera ventaja competitiva de una organización. De esa manera, deberá desgastarse preparando estrategias y creando ventajas en muchos puntos diferentes. Finalmente, tenemos la estrategia de adquisición de recursos estratégicos, siendo el primero identificar y explotar una industria o nicho de mercado. Generalmente, el que ocupa una industria o un nicho de mercado primero puede obtener la posición más fuerte. Los seguidores se convertirán en competidores que iniciarán debilitados. Aquí, las organizaciones buscan ser las primeras en incursionar en una industria o nicho de mercado, de tal manera que sean los primeros en utilizar los recursos disponibles. De esta manera, los seguidores tendrán dificultad en solidificar las mismas ventajas competitivas. El segundo grupo de estrategias que estudiaremos son las estrategias de retirada. A diferencia de las estrategias defensivas, con las cuales una organización desea permanecer en una industria defendiendo sus ventajas competitivas, las estrategias de retirada se aplican cuando las organizaciones ven poco o nada atractiva y rentable su permanencia en la industria y desean abandonar la misma. Conviene utilizar las estrategias de retirada en las siguientes situaciones. Por ejemplo, si una organización posee una ventaja competitiva, pero ha fallado en el cumplimiento de los objetivos de manera consistente, conviene retirarse del mercado. Cuando una organización es uno de los competidores más débiles de la industria, también conviene retirarse. O bien, cuando una organización no tiene la experiencia operativa, los conocimientos necesarios o el capital humano indispensable en la industria en donde se compite, lo que hace que sea ineficiente y poco rentable. Cuando una organización necesita más recursos para ser competitiva en otra industria. Cuando un subsistema de una organización no se adapta al resto de la misma, lo que genera pérdida de clientes, empleados y erosiona la marca de una organización principal. También, cuando una organización tiene mal desempeño y genera pérdidas sustanciales que hacen insostenible su existencia en la industria. O bien, cuando una organización comprende que su mercado meta está prácticamente agotado y por lo tanto su mercado potencial es prácticamente inexistente. Finalmente, cuando las instancias reguladoras, por ejemplo del gobierno, determinan que una organización ha incurrido en prácticas monopólicas restringidas por la ley. La lista anterior no es limitante, pero proporciona algunos ejemplos de cuándo conviene pensar en utilizar alguna estrategia de retirada. En general, existen tres formas para que una organización se retire de la competencia en una industria: la reducción de actividades, la desinversión y la liquidación. La reducción de actividades consiste en limitar o disminuir la presencia e intensidad de la competencia de una organización en una industria. Puede utilizarse especialmente cuando una organización compite en dos o más industrias y desea reducir sus actividades en alguna de ellas para fortalecer su competencia en la otra. Se trata de direccionar
los recursos y capacidades de una industria a otra industria. La reducción de actividades puede suponer la venta de activos fijos como terrenos e instalaciones, reducir las líneas de productos o servicios ofrecidos, deshacerse de activos obsoletos, cerrar negocios que dejan pérdidas y reducir el número de la fuerza laboral. La desinversión consiste en retirarse completamente de la competencia en una industria para enfocar los esfuerzos de una organización en otra industria. Esto equivale a vender completamente una división de una organización y direccionar esos recursos a otra u otras divisiones. Generalmente, se trata de deshacerse de los negocios menos rentables o que no encajan con las actividades del resto de la organización. Finalmente, la liquidación consiste en vender o deshacerse de todos los activos de una organización, ya sea en partes o completos, y retirarse completamente de la competencia en las industrias donde una organización ha estado presente. Esta es la más drástica de las estrategias de retirada, pues implica reconocer la derrota del resto de las estrategias por no contar o no capitalizar alguna ventaja competitiva. Aunque es emocionalmente difícil de aceptar, la liquidación de una empresa es mejor que operar una organización con pérdidas en una industria en decadencia. En resumen, las estrategias de retirada no son intrínsecamente malas, tampoco denotan una derrota total de una organización en una industria. Se trata de estrategias que permiten enfocar los recursos a otras industrias más atractivas o enfocar las fortalezas de una organización a dichos de mercados que son más estratégicos. A fin de cuentas, la estrategia en general de una organización requiere renunciar a industrias en donde no se desea competir, y las estrategias de retirada facilitan esta renuncia y ayudan a enfocar los esfuerzos. Mi nombre es Roberto Villaseñor y espero que este resumen conceptual haya sido de utilidad.